Hoy vamos a confeccionar esta hermosa cartuchera, neceser, portacosméticos. Les voy a dejar los moldes y también les voy a enseñar a hacerlo con las medidas, porque hay muchas personas que me lo piden. Bueno, comenzaremos haciendo el molde. Vamos a cortar un rectángulo de 32 de ancho por 46 de alto. Lo vamos a doblar a lo largo de esta manera al centro, y en uno de los lados vamos a marcar 6 centímetros y vamos a trazar una línea uniendo los puntos que hicimos. Vamos a doblar por esta línea que trazamos hacia adentro, y entonces en el otro lado vamos a llevar este borde hasta este borde donde trazamos los 6 centímetros. Ahora en este lado, que sería la parte externa, en esta parte de aquí vamos a medir un cuadrado de 5 hacia adentro por 4, que sería donde vamos a formar la base. Ahora en la parte superior, en el lado donde medimos los 6 centímetros, vamos a marcar 3 centímetros desde el lateral hacia adentro. Luego de marcar los 3 centímetros, vamos a unir este punto que hicimos acá con la esquina del cuadradito con una línea, de esta manera. Ahora en este lado de acá hacia adentro vamos a marcar 3 centímetros para abajo y 4 para el lateral, de esta forma. Ahora vamos a recortar. Acá ya tenemos formado el molde y de esta manera nos va a ir quedando. De este vamos a cortar uno para la parte externa y uno para el forro. En este caso voy a utilizar material sintético para la parte externa, y para el interior voy a utilizar silver, pero también pueden utilizar cualquier tipo de tela para el forro. Y en este caso utilicé material sintético, pero pueden utilizar cordura, lona. Si es una tela que es muy blanda, le pueden colocar alguna entretela como friselina o algún otro tipo de goma espuma, o también puede ser goma eva. Vamos a necesitar para la manija una cinta. Esta cinta también se la podemos hacer del mismo material que vamos a utilizar para la parte externa. Una cinta que va a medir 27 centímetros y vamos a utilizar un cierre de 28 centímetros. Además vamos a utilizar cinta bies, o sea cinta gros. En este lado le vamos a colocar la manija. Marcamos el centro de este cuadradito y de este. Y ahora la manija vamos a coserle una pequeña agarradera, más o menos de 8 centímetros en la parte del centro. De esta forma nos va a quedar, pues la vamos a colocar en este lado. El centro de la cinta lo vamos a colocar en la marquita y cosemos un pequeño rectángulo de esta manera. Ahora lo que haremos es unir el cierre en este lado. Vamos a enfrentar el derecho del cierre con el derecho del material. Y en el revés del cierre le vamos a colocar el derecho del forro. Le vamos a pasar una costura. Ahora sacamos el otro lado del cierre y lo vamos a coser en el otro extremo de la pieza. De la misma forma vamos a enfrentar el derecho con derecho y en el revés le vamos a colocar la pieza de forro. Listo, ambos lados. Ahora le vamos a dar vuelta. Y a cada lado le vamos a pasar un pespunte.
Ahora lo que voy a hacer es pasar un pespunte por todo el contorno para que sea mucho más fácil a la hora de cerrar y que el forro no quede fuera de lugar. La pregunta que me hicieron, que si el forro no se cortaba igual, bueno, de esta forma ahora yo lo que hago es cortar estos cuadraditos. Ahora lo que haremos será unir ambos lados del cierre y le vamos a colocar los deslizadores. Ahí está. Y ahora vamos a coser los laterales. Y a cada lado le vamos a colocar la cinta bies. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar los 4 lados. Y ahora cosemos los 4 lados. Para luego colocarle la cinta bies en cada uno de los lados. Le damos vuelta